Estábamos con esta situación de explicar química, ¿sí? Y por ahí decía su compañero que explicaba fenómenos, su compañera dijo que átomos, estudiaba átomos, ¿qué más? La materia, ¿no? La materia, de hecho, la materia se comporta de una forma gracias a sus átomos y produce fenómenos, en realidad, ¿sí? Por ejemplo, ustedes son materia, ¿no? ¿Qué fenómenos producen ustedes? Fenómeno de la vida, por ejemplo. La vida es explicada a través de la química. ¿Ya llevaron biología? Sí. ¿Cómo se organiza la materia viva? ¿Cuáles son los niveles de organización biológica? Desde abajo. Empezamos con átomos, y luego células, y luego tejidos, órganos, sistemas. Me brinqué un montón, pero a lo que voy es que si se fijan desde la parte elemental, estamos estudiando la vida desde la perspectiva de la química. O sea, para estudiar la vida y todos los procesos que ustedes van a llevar en medicina, tienen que centrarse en la química. Aunque tú quieras recetar, tienes que centrarte en la química. ¿Por qué? Porque es la base. ¿Sí? La química, entonces, la definición clásica que nos han dado, es que es una ciencia que se encarga de estudiar la materia. ¿Y qué es la materia? ¿Cuál es la definición física de la materia, chicos? ¿Cuál es? De sus clases de física de prepa. Si yo les hiciera un examen ahorita y les dijera, define la materia, ¿qué me dirían? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, la materia somos todo. Somos el planeta Tierra, somos el universo, ¿sí? Esta materia tiene constituyentes primordiales. ¿Cuáles son los constituyentes primordiales de la materia? Los elementos químicos, ¿sí? Y esos elementos químicos les dan características únicas a la materia. Aquí les presento a la famosa tabla periódica. ¿Qué nos presenta la tabla periódica? ¿Qué nos representa o qué nos dice? Elementos químicos. Esto es lo que está en el universo. En el planeta Tierra estos elementos químicos han sido descubiertos, ¿sí? Y en el espacio estos elementos químicos se han manifestado. No sabemos si existen más, puede ser que sí, puede ser que no. Pero a la fecha solo existen estos. De esto está hecho la materia. Ustedes, de aquí, ¿cuáles son los elementos que tienen adentro de su cuerpo? Oxígeno. Oxígeno, carbono, nitrógeno, hidrógeno también, azufre, ¿dónde está el azufre? Aquí está, y fósforo. Hierro también, son los oligoelementos, sodio, níquel, de hecho tenemos hasta arsénico, ¿sí sabían? Y eso que es un veneno, en pequeñas concentraciones en el cuerpo humano hay arsénico. ¿Saben? Por ejemplo, la manzana, ¿se han comido las semillas de una manzana? Son cianuro, pero en cantidades muy pequeñitas que jamás en la vida te podrían matar. Pero si te comes un gramo de cianuro puro, vas a colgar los tenis, ¿no? Saqué la lengua, no se vio. Ay, qué triste. Entonces, la materia está hecha de todo esto. Mi computadora está hecha de elementos de silicio, todos los componentes eléctricos. ¿Sí? La parte externa está hecha de plástico, seguramente es como una aleación, yo creo que de carbono, ¿sí? De los polímeros. Los lentes de sus compañeros están hechos de cristal de sílice o mica, ¿sí? Su ropa, ¿de qué está hecha? De algodón. ¿Y el algodón qué característica tiene? Es que así cuando vea la grabación, miren, ahí están participando. ¿Qué características tiene el algodón? ¿Es suave? ¿Sí, no? Te protege del frío. Es un material y por lo tanto es materia. Y esa materia
pues literalmente está teniendo una función. Bueno, química pretende o quiere estudiar la materia, pero con sus características generales. Y aquí es donde empieza el fenómeno de entendimiento de la materia. A ver, si yo tengo 1 kilo de agua y tengo 1 kilo de aire, ¿cuál pesa más? Lo mismo. Ok. ¿Y tienen las mismas características el kilo de agua y el kilo de aire? ¿Qué diferencias tiene? ¿El volumen? ¿La densidad? ¿Qué es la densidad? Para empezar, quiero saber que si entienden qué es la densidad. Se queda, ¿verdad? Fíjense que el otro día se me hizo bien tarde porque había mucha densidad de tráfico. ¿Qué les estoy diciendo? Si había mucha densidad de tráfico, Aglomeración. había muchos coches enfrente de mí o muchos coches por las vías que yo transito. La densidad siempre nos ha sido difícil de entender porque la vemos como un concepto, pero la densidad es así de sencillo como esto. Aquí tenemos una densidad media. ¿Por qué? Porque si yo traigo otros 14 profesores, caben por aquí y por allá. Aumentaría la densidad. Una sustancia que es muy densa, ¿qué característica tiene? El aceite es denso, es muy espeso, o la manteca es densa. Quiere decir que todas sus moléculas están pegadas unas con otras. La densidad es eso, alta cantidad de moléculas en esa sustancia. ¿El agua es más densa que el aire? Sí, porque todas sus moléculas están pegadas. En ese kilo de agua, todas sus moléculas están unidas unas con otras. Pero en el aire, las moléculas están separadas. Su densidad es menor. ¿Sí? Entre más pegado esté, más denso. Entre más separado, pues obviamente menos denso. Y tiene que ver también con el número de moléculas. Si yo tengo muchas moléculas en una sustancia, aumenta la densidad. Segunda pregunta. ¿Quién tiene más moléculas? ¿El kilo de agua o el kilo de aire? El kilo de agua. ¿Por qué? Porque el aire está partido y el agua está como partido. ¿Más o menos? ¿Qué es el kilo de aire? 1 kilo de aire y 1 kilo de agua. ¿Quién tiene más moléculas? El de aire. Yo no sé. Les voy a decir por qué yo no sé. Porque tendría que hacer un cálculo con la tabla periódica. El agua está hecha de hidrógeno y oxígeno. Tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Digo al revés, 2 átomos de oxígeno y 1 de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, tendría que calcular en ese kilo de agua molécula tras molécula de agua. En 1 kilo de agua tendría que agarrar una de agua, 2, 3. Y así seguiría contando. En 1 kilo hay 100. Y luego me iría al aire. ¿El aire de qué está hecho? Oxígeno, nitrógeno, un poco de hidrógeno y argón. Entonces tendría que contar aparte. En el aire hay 1 de hidrógeno, 1 de nitrógeno, 1 de argón. ¿Tienen las mismas propiedades? Los elementos que estoy estudiando no. El nitrógeno, oxígeno y el hidrógeno tienen pesos atómicos distintos a los que formaría el agua. Entonces, la pregunta es, ¿1 kilo de agua tiene el mismo número de moléculas que 1 kilo de aire? No, no sabemos, tenemos que calcularlos, pero no hay la misma cantidad. ¿Sí? Si yo les digo 1 kilo de agua tiene la misma cantidad que 1 kilo de agua, ahí sí puedes decir, seguro. Pero tendrías que hacer el cálculo. Entonces, alguien dijo, yo no me quiero batallar con esto. ¿Cómo le hago para calcular en química? Pues creo una unidad de medida. Y entonces, Avogadro dijo, estoy aburrido, como el profe, quiero estudiar. Y creó el famoso número de Avogadro, que representa 1 mol. 1 mol de cualquier sustancia
son 6.022 por 10 a la 23. Entonces, dijo, entonces el kilo de agua ya no lo voy a medir en kilos. Voy a ver cuántos moles puedo sacar de esta cantidad de agua. Y puedo checar cuántos moles sale de esta cantidad de aire. Entonces puedo decir que un kilo de agua, es un decir, tiene 10 moles en realidad de sustancia y un kilo de aire tiene 5, por ejemplo. Porque son totalmente, pero son comparables. Tú estás contando moles, ya no estás contando ni átomos de hidrógeno ni de oxígeno, estás contando moles. Y eso ayuda significativamente a medir la materia en química. Y es la forma en que la mide, ¿no? De hecho, cuando llevaron sus clases de prepa, seguramente los ponían a hacer esas prácticas donde pesabas y luego transformabas y luego mezclabas y se aburrían, ¿no? Seguramente los pusieron a hacer muchas veces, o no los pusieron a hacer eso, ¿no? ¿Nunca hicieron, llevaban un laboratorio de química o no? Sí. Hicieron champú, ¿no? ¿Qué hicieron en química? Platíquenme. Yogur, bueno. Pólvora, ¿hiciste pólvora? Jabones. Jabones. ¿Qué más? Nada más. No hacían, nunca hicieron experimentos con sustancias de materia. Híjole. Sí, con jabón y con cosas densas. Pero así nunca hicieron explosiones. Ni cosas de ese tipo. Híjole. Hay que pedir que nos pongan un laboratorio aquí. Bueno, les decía porque, por ejemplo, en química hay muchas reacciones químicas que se pueden observar. Por ejemplo, ¿conocen el hidróxido de sodio? Son como lentejitas de sal y lo echas en agua y se calienta el matraz cuando lo echas en agua. De hecho, pueden tronar. Esas son reacciones químicas. A lo que voy es lo siguiente. Cada sustancia de la tabla periódica tiene características únicas que hace o que le da pues prácticamente características a la materia. Por ejemplo, el agua es líquida, ¿sí o no? Pues sí, al menos a temperatura ambiente. Está hecha de hidrógeno y de oxígeno, pero ambos son gases pues prácticamente irritantes. El hidrógeno es tóxico y el oxígeno es irritante para las vías respiratorias. Pero cuando está mezclado, por ejemplo en forma de agua, tiene unas propiedades distintas. ¿Sí? Otro ejemplo, la sal. La sal que nosotros comemos está hecha de cloro. Tómense un trago de cloro. ¿Se puede? No, nos morimos. Nos desinfectamos. De hecho, el cloro que venden en las botellas no es este. Es hipoclorito de sodio. Esa es la fórmula química. Hipoclorito de sodio. ¿El que venden barato? ¿El que venden para desinfectar? ¿O el que venden Cloralex? El Cloralex es hipoclorito de sodio. No es cloro como tal. Mucha gente pues lo vende. La marca comercial fue cloro. Pero en realidad ni siquiera es cloro. Es hipoclorito de sodio. Esa es la sustancia química que lo compone. Hipoclorito de sodio. Fíjense nada más. Tiene sodio. Ese, pues si te lo tomas te mueres. Es veneno. Es bactericida. Pero la sal se llama cloruro de sodio. Es cloro y sodio. También. Y no la podemos comer o tomar en las bebidas, ¿no? Entonces, la naturaleza de la materia depende de lo que esté conformado. Y hay sustancias que cambian totalmente sus características cuando están juntas. Es como ustedes. Cuando tienen pareja, seguramente se comportan de una forma con la primer pareja a con la segunda o la tercera o la cuarta o la quinta o la sexta. Como las olas, ¿no? Igual, depende con lo que te unas, es como te comportas. La materia así es. Entonces va a haber características muy diferentes dependiendo de los elementos químicos que tú consideres. Cada uno tiene propiedades únicas. Como ustedes tienen color de ojos, color de cabello, formas de vestir. Pues los elementos químicos igual. Tienen puntos de fusión, tienen puntos de ebullición, tienen afinidad electrónica. ¿Qué es la afinidad electrónica? ¿Alguien sabe? Se los pongo en términos de gente. Afinidad electrónica. ¿Tienes empleo? Sí.
¿Te gusta tomar? A ver, Como que me cae bien. Puedo ir con él porque tiene trabajo y le gusta salir a divertirse. ¿A ti te gusta tomar? ¿Tienes empleo? Ok, a lo mejor nosotros tres podemos juntarnos e irnos a un bar. Ahora, ¿qué pasa si yo cuando salgo con ustedes les digo, chin, se me olvidó la cartera, préstame? Y lo hago 6 veces. ¿Qué va a pasar? A la séptima. Bye. Como que van a decir, no, es que este chavo como que no trae dinero. Este chavo. Como que no trae dinero. Y van a decir, no, pues ya mejor, ¿sabes qué? Antonio ya no hay que hablarle mucho porque él casi no trae dinero. La afinidad electrónica de los elementos químicos tiene que ver con el número de electrones. Imagínense que el número de electrones es el dinero. Ellos van a preferir juntarse con alguien que no los haga gastar a con alguien que les esté haciendo gastar más de lo que tienen. Esa es la afinidad electrónica. Los electrones, bueno, sobre todo los elementos químicos, deciden hacer inversiones positivas. ¿Sí? Otro ejemplo. El cloro es millonario. Tiene sodio 7. Tiene 7 electrones en su última capa. Hagan de cuenta que el cloro tiene 7 millones. ¿Sí? 7 millones. Entonces el cloro está aburrido y dice, quiero poner un negocio. Pero si le digo a argón, resulta que él tiene 8 millones. No, me va a humillar. Entonces el cloro busca a alguien más pobre y le dice, oye sodio, ¿cuánto tienes? No, yo nomás tengo 1 millón. Vete, vamos a salir, vamos a hacer un negocio. Pero ¿sabes qué? Préstame tu 1 millón y juntos ya tenemos 8 millones y apantallamos al argón. Esa es la afinidad electrónica. Busca unirse con gente que lo pueda subir de estatus. Esa es la afinidad electrónica. Y generalmente los elementos químicos basan eso en su reactividad. Ellos ya no quieren salir conmigo porque pues, resulté una carga, pero a lo mejor invitan a su compañera de al lado porque resulta que ella no los va a hacer gastar y siempre les va a estar prestando. Inclusive le va a decir, no, ¿sabes qué? Si tú no traes, yo te presto. Y dice, bueno, sí me conviene estar contigo. ¿Sí? Esa es la afinidad electrónica. Entonces, gracias a eso, los compuestos químicos pueden hacer uniones, pero no con todos. Así como las personas, hay elementos químicos que no reaccionan unos con otros. Y estos son los más sangrones. Son los, ¿cómo se llaman? Gases nobles. Exactamente. Ellos no se juntan con nadie, pero todos los de acá son los populares, ¿no? Es la población popular. Y pueden unirse unos con otros dependiendo de la afinidad. Y entonces los elementos químicos pues se pueden clasificar en alcalinos, alcalinotérreos, lantánidos, actínidos, metales de transición, metales pesados, gases nobles y no metales. Castas. La tabla periódica es una reflejo de castas. Y algunos, por ejemplo, los alcalinos se pueden unir con los no metales. ¿Les suena óxido de litio? Óxido de magnesio. Estos se pueden unir con estos. Entonces va a haber interacciones que prácticamente van a permitir que estos se puedan unir. ¿Sí? Y así podríamos ver muchos ejemplos, pero la materia depende del elemento químico que representa. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? no. ¿Quieren un calentador solar? Me da miedo, porque yo precisamente hace unos días estaba platicando en mi casa que deberíamos poner un calentador solar. Es el algoritmo. Ok, ya vimos cómo se mide la materia y qué características tiene. Entonces, dependiendo de los elementos químicos que forman la materia, vamos a tener propiedades y comportamientos. Comportamiento de la materia. Si es líquido, sólido o gaseoso. Dependerá pues del material y de los elementos que lo conformen. Entonces en la naturaleza
hay 3 estados de agregación: líquido, sólido y gaseoso. Creo que esto ya lo vieron mucho en primaria, secundaria. ¿Cómo es el líquido? Agua. ¿Y qué características tiene hablando desde el punto de vista de la química? Hasta hay una frase, dice, el líquido adopta las propiedades del recipiente que lo contiene. ¿Sí? Segundo, sus moléculas están muy unidas. Tercero, tiene un nivel de energía moderado. ¿Saben qué es el cero absoluto? ¿No? ¿Cuál es el estado? Vale. ¿Dónde podemos observar la energía de un átomo? ¿O qué representa la energía de un átomo? ¿Qué se les ocurre? O sea, ¿cómo puedo yo saber o cómo puedo asegurar que un elemento químico de la tabla periódica tiene energía? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se cuantifica? ¿Se acuerdan del 1S2, 2S2, 2P6, 3P? ¿Qué es eso? Configuración electrónica. ¿Y qué representábamos en la configuración electrónica? Estábamos aquí en el núcleo y aquí había orbitales. Cada orbital está cuantizado, representa la energía química. Por ejemplo, el hidrógeno solo tiene un orbital porque tiene un electrón. ¿Sí? Entonces, esa es la energía que tiene ese elemento. El litio tiene 2 orbitales. ¿Por qué? Porque tiene 2 electrones. Y así. Entonces, en esos orbitales, ¿quién vive? Los electrones. Y están girando constantemente. Ellos representan la energía de los elementos de la tabla periódica. Díganme un ejemplo de energía potencial. ¿Sí saben qué es la energía potencial? Es la energía del reposo. O sea, díganme algo que no se mueve en la naturaleza. ¿No se mueve? Físicamente. Una mesa. No se mueve. ¿Seguro? Químicamente, vámonos. Obviamente, coloquialmente, pues no se está moviendo, pero químicamente se va a escuchar bien esotérico, pero está vibrando. ¿No sienten la vibración de la mesa? No, no la van a sentir, pero está vibrando. Ella está hecha de diferentes elementos químicos y esos elementos químicos están dando vuelta a sus electrones, se están moviendo. No existe la falta de movimiento. Todo en la naturaleza está vibrando. Así dije que me voy a escuchar bien New Age. Todo, hasta la roca, tiene energía que te está vibrando. Son los elementos químicos, silicio y carbono. Entonces el cero absoluto no existe. No existe una sustancia que no tenga energía. Todas tienen. Solo que está media apagada. Un sólido se caracteriza porque no tiene energía. Sus moléculas, como el hielo, están así, están fijas, pero aún así fijas se están moviendo. El líquido tiene la posibilidad de caminar, apretado pero camina. Y el gas anda libre porque tiene mucha energía, tiene la capacidad de volar, por decirlo así. Entonces, los estados de la materia dependen del nivel energético. El sólido tiene menos, el líquido tiene más y el gas tiene mucha mayor cantidad de energía. Se puede decir que vamos de un estado básico a un estado excitado. Por eso, si tú tienes un hielo y lo pones en una cacerola caliente, ¿qué es lo que le pasa al hielo? Porque le metiste energía, las moléculas empezaron a moverse. Si le sigues poniendo energía, ¿qué le pasa al líquido? Porque las moléculas ahora tienen la capacidad inclusive de desprenderse del medio que los está conteniendo. Estos son los estados de prácticamente de la materia, ¿sí? Ahora, si un sólido se vuelve líquido, se dice que es fusión. Si un líquido se vuelve gas, se dice que es vaporización. Y hay fases inversas.
Un gas se puede condensar y convertirse a líquido, y un líquido se puede regresar a sólido. O en su defecto, un sólido puede irse directamente a gas, se llama sublimación. O un gas se puede ir directamente a sólido, se llama deposición. ¿Sí? Esos son los estados básicos de agregación de la materia. Pero existe un cuarto estado que, aunque no existe de manera natural en el planeta, es el plasma. ¿Alguien sabe qué es el plasma? ¿Tienen pantallas de plasma en su casa? ¿Cómo funcionan? Padre Santo, no me acuerdo. Si han ido, ¿no?, a la tienda y vamos a comprar una plasma. Hasta la gente dice eso. Y están utilizando un estado de agregación de la materia. Las televisiones de plasma funcionan gracias al principio de agregación de la materia de plasma. En el espacio, el Sol es el mejor ejemplo de plasma. El Sol está lleno de un gas. ¿Cuál es el gas que está en el Sol? De ahí viene su nombre, helio. De hecho, helios en griego significa precisamente Sol. El helio está tan caliente que está en estado iónico. Es decir, se disoció en cargas positivas y negativas. Esas cargas viajan a través del espacio y pueden ser capturadas por campos magnéticos que dan cambios de color. Por ejemplo, la aurora boreal. ¿Se han escuchado hablar de ella? La aurora boreal se da porque el plasma ionizado del Sol está irradiándose hacia la Tierra y el campo magnético captura los electrones, hay fricción con la atmósfera y se producen los colores. A alguien se le ocurrió producir en una televisión esos colores a través del plasma, pero para obtener plasma necesitas temperaturas muy elevadas. Entonces hicieron una partición. Como no podemos hacer una televisión que emita plasma directamente, se va a calentar mucho, hicieron clústeres. Dividieron la pantalla en pequeños cuadritos y a cada cuadrito le hacen pasar un gas ionizado para que se vea el color de su pantalla. Eso es lo que hicieron. Cuando se quebra, el gas se escapa. De hecho, debes de eliminar tu televisión lo más rápido posible cuando se quebra de la parte de atrás, porque se liberan los gases que tiene. Pero así funciona el plasma. ¿Y por qué no se calienta tanto? Porque separaron los cuadritos. No es lo mismo 1 centímetro de calor a 1 hectárea de calor, por decirlo así, ¿sí? Y ese es el plasma, pues prácticamente así es como funciona. Y es el cuarto estado de la materia, ¿sí? Generalmente el estado de energía se va desde un estado de baja energía hasta un estado de alta. A eso se le llama entropía del sistema, ¿sí? ¿Han escuchado hablar de la entropía? Es pues prácticamente el caos. Se supone que de un estado ordenado en la naturaleza todo tiende a un caos. El gas es caótico, anda por todos lados, mientras que el sólido es ordenado. Y de hecho eso aplica también al universo. Ya ven que por más que queremos ser civilizados los seres humanos, terminamos siendo un desastre, iba a decir otra cosa. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bien, chicos, llegamos al final de la clase, son las 2:50. ¿Pueden irse a su casa o todavía no? ¿Tienen otra clase? No. Ya pueden salir. No que yo sepa.